tardes, de nuevo en diálogo con los medievales, programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y José Guillermo Ángel. Doctor Soto, vamos a continuar pues con ese mundo de Baudolino que realmente nos encierra la totalidad de la Edad Media, al menos de la Edad Media, vista desde la Cuarta Cruzada, que fue la más importante, desde la Edad Media vista a partir de la caída de Bizancio, desde la Edad Media, que sería el tema de hoy, vista a través de las herejías. ¿Y qué es lo que se considera herejía? A ver, yo hasta el momento sé que un hereje es aquel que está por fuera de la comunidad, que realmente se opone a los principios o a algunos principios de la comunidad. ¿Eso es cierto o no? Sí, en términos generales yo no discutiría eso. La palabra jairesis, que se suele traducir pues por herejía, en realidad era una expresión en la cultura griega que no tenía nada que ver con el que está por fuera de la comunidad, el heterodoxo respecto a las tesis ortodoxas, sino que jairesis simplemente es elegir, escoger. Entonces, yo heréticamente en este contexto podía hacerme estoico, podía hacerme cínico, podía hacerme cristiano, podía hacerme seguidor de una secta, que tampoco tiene el sentido posterior de lo herético, ese movimiento es sectario, problemático, sino que secta es el movimiento filosófico al cual yo me adhiero. Entonces la jairesis no tiene nada que ver con la posterior herejía, como secta nada tiene que ver con las posteriores sectas, sino que simple y llanamente eran opciones de vida, conversiones, que tampoco tiene pues el sentido cristiano que le damos hoy de convertirme a una religión, sino yo dirijo mi mirada en términos de escogencia a los estoicos, etcétera, etcétera. Después el cristianismo resemantiza la palabra herejía y tiene el sentido que tú le has dado. El herético es el que está por fuera de la comunidad cristiana porque no comulga con las tesis de la ortodoxia y por lo tanto, como hereje, no solo es ese heterodoxo, sino que ha conformado una pequeña iglesia, dirán, pues la gran iglesia dirá eso, y esa pequeña iglesia pues debe ser, por lo menos conceptualmente, combatida, por lo menos ortodoxamente descalificada. La vía, por lo general, para descalificar una herejía casi siempre fue una reunión de autoridades eclesiásticas que llevan el nombre de concilios. Entonces, en esos concilios se determinaba, frente, dijéramos, a determinada tesis, por qué era herética y cuál era la tesis ortodoxa de la comunidad cristiana y de la gran iglesia. Ahora, es importante una cosa, casi siempre, por lo menos si uno sigue la historia de las herejías tal como Eco nos la presenta en Baudolino hasta el siglo XII, casi siempre es la herejía la que suscita la ortodoxia, o sea, la que suscita el concilio. A ver, aquí hay como dos cosas muy importantes. Una, la ortodoxia o fundamentalismo que simplemente se basa sus principios en los principios básicos de la creencia. O sea, basa su defensa en los principios básicos de la creencia. O sea, la ortodoxia es la que permite que esa creencia permanezca. Sí. Y que esa creencia tenga opciones de crecer sobre unos fundamentos muy sólidos. Y la otra, que es una palabra con la que se especula mucho, que es la intolerancia. Entonces, a ver, yo veo las herejías de la Edad Media no como nacidas a partir de la intolerancia, sino nacidas a partir de un debate donde a una de las partes, en ese caso los que se separan, tienen menos fundamentos que el grupo ortodoxo. A ver, sobre la herejía, incluso Eco en Baudolino va, dijéramos, a abrir un abanico de posibilidades que yo comparto plenamente.
A ver, la herejía puede usted considerarla desde el punto de vista teológico. En el caso del cristianismo, ¿qué implicaciones tiene una tesis, por ejemplo, trinitaria, frente a otra tesis trinitaria? De hecho, casi todas las herejías que analiza Eco tuvieron esa connotación teológica. Por ejemplo, en el siglo IV, Arrio, el arrianismo, es, dijéramos, la primera gran manifestación en términos trinitarios para pensar, y lo habíamos hablado alguna vez en un anterior programa, para pensar la Trinidad desde las categorías aristotélicas de usía, sustancia. Entonces Arrio tiene ante sí los textos evangélicos, Arrio tiene ante sí los textos neotestamentarios, pero estrictamente no se ha definido el Evangelio ni los textos neotestamentarios en términos de dogmas, dándole al sentido dogma lo que usted y yo hoy pues entendemos, principios por fuera de los cuales uno no puede ser cristiano. Entonces, en ese sentido, hasta el siglo IV no se había dado la transición del Evangelio a la dogmática. Esa transición del Evangelio a la dogmática, o sea, a hacer inteligible los escritos neotestamentarios bajo las exigencias de la racionalidad que en ese momento, en los primeros siglos del cristianismo, era prototípica, el ideal filosófico griego, fundamentar, dar razones, probar, demostrar, apuntarle a lo universal absoluto necesario para que una afirmación por ello fuera científica, es decir, filosófica. Entonces, Arrio es el primero que se arriesga con lujo de detalles a darle a la Trinidad una explicación racional, acudiendo a las categorías aristotélicas. Entonces va a sostener que el Padre y el Hijo no son consustanciales, sino semejantes, homoiousios, como decíamos en un programa anterior. Entonces, ¿qué pasa? Ese debate de Arrio frente a la relación padre-hijo hace que Constantino cite el primer concilio universal, el concilio de Nicea, que se reúne en el 325 y donde se determina el llamado credo cristiano en términos de ortodoxia dogmática. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, consustanciales. Entonces, es cierto, la herejía tiene un telón de fondo teológico. La herejía es una tesis que agita la mayoría de las veces el debate, porque tiene casi siempre una anterioridad cronológica a la afirmación que después, en términos de autoridad dogmática, se hará en un concilio o se hará a través de una autoridad eclesiástica, en este caso cristiana, pertinente. Pero lo que tú anotas también es cierto, en la herejía muchas veces habla el excluido. Francisco de Asís tenía una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención: quítale la capa al hereje y encontrarás al leproso, pues el más marginado de la Edad Media. Entonces también a veces la herejía es la voz de los que no tienen voz. A veces la herejía tiene esa connotación social. Los excluidos, los marginados, hablan a través del hereje. Los que no pueden de ninguna manera acceder a lo que en términos de prebendas y privilegios significa las relaciones de poder, entonces como que en la Edad Media explota una burbuja por la cual burbujas salen esas aguas de la exclusión, y ese es el hereje. Por ejemplo, cuando uno lee un discípulo, o lee pues la vida, la obra y el pensamiento de un discípulo de Abelardo, como Arnaldo da Brescia. Arnaldo da Brescia no solo era un fanático de Abelardo, incluso le dijo: siga peleando con Bernardo de Claraval, no se deje apabullar en el concilio de Sens, siga, donde declararon a Abelardo hereje. Pero Arnaldo da Brescia regresa a Roma y ahí encuentra que la iglesia es poderosa, tiene prebendas y privilegios, que el Papa es un señor feudal, que el ideal evangélico de la pobreza, del servicio,
de estar en favor de los marginados, de los excluidos, de eso que el Evangelio llama los últimos, de eso que el Evangelio llama pues los pobres. Entonces crea en Roma una república romana, a la manera de la República Romana, con magistrados, expulsa al Papa, comienza, dijéramos, a circular democráticamente el poder y la riqueza. Obviamente le va muy mal. El poder, dijéramos, establecido, papal, de los nobles romanos, de los cardenales, pues no se aguantan esta voz de los excluidos, hablando a través de Arnaldo da Breccia, lo queman y sus cenizas son tiradas al Tíber. A ver, ahí hay una cosa muy importante y es como a través de la Edad Media siempre hubo una discusión muy fuerte entre el poder de Dios y el poder temporal, y el poder del mundo. Está, por ejemplo, el caso de Guillermo de Ockham contra Juan XXII. Está todas estas denuncias que se vienen haciendo sobre el comportamiento humano cuando asume ciertas condiciones de poder. Ahora, la pregunta es, en la Edad Media, ¿cómo habría que entender la iglesia? La iglesia, de no haber sido una iglesia guerrera, de no haber sido una iglesia que se ajustara políticamente al pensamiento de su época, ¿habría sobrevivido? Esa es una pregunta que históricamente tiene uno que responder más o menos en esta perspectiva. El cristianismo sin régimen de cristiandad, yo creo que ni habría subsistido en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno o en el mundo contemporáneo. En otras palabras, la transición del Evangelio al régimen de cristiandad a través de instituciones, llámese el papado, llámese el episcopado, llámese el sacerdocio, llámese el laicado, llámese la parroquia. La parroquia es un invento cristiano. Eso no se conocía ni en la polis griega, ni en la romana. La manera, dijéramos, el cristianismo organiza su régimen de cristiandad es institucionalmente visible. Son personas e instituciones que no solo, dijéramos, representan un individuo, sino representan la institucionalidad del cristianismo. Entonces tú lo has mencionado, el papado, el imperio, pues no solo el imperio romano, sino después el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes mismos cristianos, los reyes cristianos, los reinos cristianos. Entonces, claro, yo siempre he dicho que una idea in se per se, dijéramos, se concreta en relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Eso tiene que haber de por medio individuos o colectivos. Pues ahí entraría uno en la discusión si la historia la hacen los individuos o las estructuras, pero individuos o colectivos son los que hacen posible una idea, sea económica, política, social o religiosa. Entonces el cristianismo sin el régimen de cristiandad obviamente no hubiera operado ni en el Imperio Romano, ni en la Edad Media, ni en los tiempos modernos y tiempos contemporáneos. Entonces aparecen unas instituciones muy, dijéramos, fuertes. Por ejemplo, aparece el papado. El papado es una institución, dijéramos, que viene a consolidarse en términos de régimen de cristiandad con el Papa Dámaso en la época de Constantino. Entonces el Papa Dámaso, con base en un texto de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, crea una teología del papado que institucionaliza el papado no como el primero entre iguales, sino el primus. Tiene, dijéramos, la autoridad por encima de todos, como tú has anotado, el máximo pontífice. Entonces sí, pero yo creo que eso no solo ocurre con el cristianismo. Yo creo que en el judaísmo, sin un régimen de homologar las palabras de judaicidad, creo que el judaísmo en términos de... Sí, ni el Islam. Ni el Islam.
ni el Islam, ni incluso el capitalismo. Pues las democracias liberales son los regímenes con los cuales el capitalismo ha cristalizado, no como dijéramos mera idea in se y per se, sino en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces yo siempre digo que el cristianismo antiguo y medieval transitó a un régimen de cristiandad a través de volver el cristianismo asunto económico, político, social y cultural, o sea, convertir el cristianismo a través de ese régimen de cristiandad en una serie de mediaciones simbólicas, es decir, culturales, que establecían, por ejemplo, jerarquías, poderes, relaciones, prebendas, privilegios. Entonces ahí obviamente es donde va a agitarse en el mundo medieval una de las discusiones más duras. ¿Puede el cristianismo ser régimen de cristiandad? ¿Puede el cristianismo, que es la ausencia total de poder, la ausencia total de instituciones, la ausencia total de regímenes económicos, políticos y sociales, y cuyo precepto fundamental es el amor, devenir régimen de cristiandad en términos de poder económico, político, social y cultural? Ese fue un lío que en el mundo medieval fue muy agitado, y hoy también. A ver, ahí hay una cosa que es muy importante. Del siglo V al siglo XV es la formación de Europa. Sí. Esa construcción de Europa es una construcción hecha a punta de guerras. Tanto las órdenes religiosas eran en buena medida órdenes guerreras, como también los herejes estaban respaldados por otros señores armados. Entonces yo creo que habría que mirar la Edad Media es también como una época donde las instituciones se construyen con base en una intencionalidad, pero al mismo tiempo de una defensa. Sí. Porque si no, no se hubieran podido construir. Claro. Yo creo que, pues, no es que yo quiera aplicar la ley de Newton de la acción y la reacción para efectos de explicar la historia, pero yo creo que lo que tú has anotado es cierto, incluso independiente de que uno participe de las tesis que se han elaborado hoy. La política es una manera de hacer la guerra es otra manera de hacer la política. Necesariamente la política está ahí para efectos de la construcción de Europa del siglo V al siglo XV y después. Uno no puede después olvidar del siglo XV, por mencionar algunas cosas, esas guerras de religión entre protestantes y católicos, por ejemplo, la guerra de los 30 años o la noche septembrina de San Bartolomé, etcétera, etcétera. En ese contexto, pues humanamente hablando, uno no acepta la guerra como construcción de historia, pues porque eso a uno lo ofende en su humanidad, pero el hecho empírico concreto es que sin guerras no se ha construido la historia humana. Y la paradoja es que si le creemos, aunque hable el lenguaje mítico, a la Ilíada y a la Odisea, la Ilíada y la Odisea no cantan paz, no cantan armonía, no cantan concordia, cantan venganza, discordia y guerra de Troya. Sí, claro, empezando porque las descripciones que tiene la Ilíada de la guerra son tremendamente crueles, de una crueldad pero completamente subida. Cuando uno ve estas películas donde muestran en detalle qué le pasa al otro, pues está mejor descrito todavía en la Ilíada. Sí, y sobre todo una cosa que, entre comillas, era enfrentamientos de tú a tú. Pues usted solo tenía la espada, o solo tenía la lanza, o solo tenía el martillo, o solo tenía lo que quiera, y el caballo, y el escudo. O sea, no es como ahora que usted de alguna manera puede disparar desde lejos, incluso con aviones teledirigidos, claro, etcétera, etcétera. No, allá era enfrentamiento tú a tú, y era o le corto la cabeza o me la cortan a mí, o le entierro la lanza o me la entierran a mí. Entonces, en ese contexto, qué paradoja es la vida humana y qué paradoja es el cristianismo pacífico,
Si te dan en una mejilla, voltea a la otra. Si te quitan una capa. Esas metáforas tan bellas del Evangelio, pues ese fue el lío de San Agustín. San Agustín que no mataba una mosca. San Agustín, padre de la iglesia, que más bello habló del amor, cuando el lío con los llamados donatistas, herejes, se le desfondó todo el amor, porque claro, los donatistas le estaban asesinando a sus clérigos en la diócesis de Hipona. Los donatistas le estaban incendiando las iglesias, quemando lo que más quería Agustín, las bibliotecas. Entonces, no, a mí si me van a enterrar la espada, yo no volteo la espalda. Yo tengo que responder con el poder establecido. Eso es la legítima defensa. Claro, y de ahí que San Agustín sea, dijéramos, el gran teórico del amor, porque lo que Agustín dice del amor a mí siempre me inflama, pero también sea el gran teórico de la guerra justa y de las guerras de religión. En este caso, él justifica el empleo de la fuerza pública contra los donatistas, no solo por las acciones de los donatistas contra los católicos, sino también porque ve que se está destrozando el cristianismo en parcelas. Los donatistas por un lado, los maniqueos por el otro lado, los arrianos por el otro lado, después los pelagianos por el otro lado. Entonces Agustín, que siempre era partidario de dirimir el conflicto a través del diálogo, sin embargo se da cuenta que hay momentos históricos en que el diálogo no opera y hay que acudir a la fuerza, en este caso las tropas imperiales, para acabar con ese movimiento de los donatistas. Incluso antes de que ya veo tu rostro muy... le hicieron un atentado los donatistas a Agustín. Un sicario lo debía esperar en una de las entradas a Hipona de sus visitas pastorales. Agustín, a pesar de haber escrito tanto, sin embargo fue un excelente pastor, predicador, y siempre visitaba sus parroquias. Y claro, eso en el norte de África, pues los caminos se borran de un día para otro. Entonces lo que debía ser la entrada a Hipona, el guía lo condujo por otra entrada y el sicario se quedó esperándolo, pero los donatistas lo iban a matar. Peligroso. Peligroso. Entonces, frente a eso, ¿qué dice Agustín? Defensa. ¿Y qué defendían los donatistas? Una cosa muy simpática. En el nombre de la rosa aparecen los donatistas ahí hablando a través de los monstruos. Después le hablaremos algo de los monstruos allá en el país del Preste Juan. Vean, los donatistas son los seguidores de un obispo africano, Donato, y fundamentalmente decían tres cosas. La primera, la iglesia es solo de los santos, por lo tanto, los pecadores no pueden formar iglesia. Segundo, el sacramento administrado por un ministro, dijéramos, poco santo, un adúltero, un concubino, un ladrón, un simoníaco, carece absolutamente no solo de legitimidad, sino de validez en términos de administración de la gracia. Entonces, si tú eres clérigo, hombre Memo, y voy a bautizar mi hijo contigo, pero resulta que tú eres un hereje, o tú eres un borracho, o tú eres un criminal, el hijo no quedó bautizado. Y la tercera tesis de los donatistas era una iglesia no dependiente de Roma, una iglesia, entre comillas, autónoma en el norte de África. Frente a eso, Agustín tiene que elaborar una de sus grandes teorías. La primera, que la iglesia está constituida por trigo y cizaña. Es el enfrentamiento entre el bien y el mal, el trigo y la cizaña, lo que forma el corpus de la iglesia. En segundo lugar, la gracia de los sacramentos no depende del ministro, depende de Cristo. Entonces ahí es donde Agustín hace esa célebre distinción ex opere operato, ex opere operantis. El ex opere operato es la gracia de Cristo, el ex opere operantis es el ministro, pero el ministro no es el que concede la gracia, es el ex opere operato. Ojalá el ex opere operantis sea también un hombre cristianamente
modelo paradigmático. Entonces, en ese sentido, si mi hijo fue bautizado por ti, tú eres un adúltero, un concubino, todo lo habido y por haber, Cristo operó en mi hijo la gracia, no depende del ministro. Y en tercer lugar, iglesias particulares atentan contra el deseo evangélico que todos sean uno. Entonces, en ese sentido, el donatismo era para Agustín dispersar el cristianismo en pequeños movimientos autónomos e independientes que por lo tanto atentaban contra la unidad visible de la iglesia. Ahora, ya hay una cosa que mientras usted hablaba se me ocurría, y es que esa cantidad de divisiones fue lo que debilitó en términos cristianos el norte de África, porque cuando los islámicos se toman el norte de África, la reacción es muy pobre, pero cuando se quieren tomar Europa, la reacción es muy grande. ¿Cierto? Entonces el Islam no es capaz de pasar a Francia, no es capaz de intervenir más allá de Sicilia, no es capaz de pasar las puertas de Viena. Sí, recordemos una cosa, después de que los vándalos se apoderan del norte de África, entre otras cosas llamados por el conde Bonifacio, a quien dedica Agustín la ciudad de Dios, pues la paradoja es que los llamados, para defender, dijéramos, a los cristianos de todos los poderes berberiscos y dijéramos de todas esas etnias del norte de África, destruyen el imperio romano y crean el reino vándalo en el norte de África. Agustín muere en el año 430, precisamente cuando Hipona, su ciudad, está siendo destruida por los vándalos. Entonces el conde Belisario, el general pues número uno del emperador Justiniano de Oriente, ya el imperio, dijéramos casi que el imperio romano de Occidente, estamos en el año 430, nos faltan casi 46 años para que caiga definitivamente en el 476, pero ya tenían ese mal endémico que eran las invasiones bárbaras. Entonces Justiniano envía a su conde Belisario, Robert Graves tiene un texto muy bonito, el conde Belisario, a volver a apoderarse del norte de África, lo consigue, pero paradójicamente ese triunfo del imperio romano, como tú anotas, es pírrico, porque después frente a las invasiones bárbaras, obviamente Oriente y Occidente no se dan la mano, y además de que no se dan la mano por términos políticos, necesariamente está circulando una serie de peleas teológicas. En el conde Belisario aparece claramente muy eso. En el imperio allá en Constantinopla se discute más de si Cristo tiene una naturaleza o dos naturalezas, o una sola persona o dos personas, si María es madre o no de Dios. Incluso en el hipódromo existen los verdes y los azules, unos partidarios de unas tesis teológicas, y eso era un lío porque ahí se armaban unas peleas horribles. Entonces, claro, esas discusiones teológicas, cuando invaden, dijéramos, el norte de África los árabes, o incluso cuando después los turcos otomanos invaden el imperio bizantino, pues estaban más dedicados a problemas teológicos que propiamente a problemas bélico-militares. Entonces la herejía también tiene eso. La herejía no solo, dijéramos, divide, sino que la herejía apunta la mirada, convierte la mirada en una dirección. Discutamos si Cristo tiene esto o esto, discutamos si la Trinidad esto o aquello, y eso, obviamente, pasa de tal manera como vida cotidiana que lo otro que está apareciendo, los turcos otomanos, los árabes, pasa como dijéramos casi que un fantasma que nunca va a venir, y dado que nuestra, dijéramos, muralla en Constantinopla es tan ampliamente en todo sentido bélico-militar, aquí nunca nos invaden, y pues ahí los invadieron y los volvieron añicos. Mica Gualtari tiene un libro que se llama Juan el Peregrino, que es la narración prácticamente del Congreso de Nicea. Sí. Y se da uno cuenta pues que del concilio de Nicea, se da uno cuenta que un concilio duraba mucho tiempo, duraba años enteros.
Dentro de estos concilios medievales, que duraban tanto tiempo, se daban discusiones con el hereje dentro del concilio. Es decir, había que analizar momentos históricos. Por ejemplo, en el concilio de Cartago, los donatistas y Donato fueron oídos por ese concilio. Agustín estuvo presente y fruto del concilio, se rebatieron las anteriores tesis donatistas. En otros concilios, al hereje no se le da la palabra. Por ejemplo, en el concilio de Sens, en 1140-1141, cuando Bernardo de Claraval cita esa reunión de autoridades civiles y eclesiásticas, va a estar presente el rey de Francia, Luis VII. Abelardo está presente, pero cuando Abelardo llega, él pensó que iba a haber una discusión con él y que al haber esa discusión con él iba, si se puede decir, a entablar dialécticamente una polémica con Bernardo de Claraval y sus seguidores. No, Bernardo de Claraval de frente le tiró, estas son las 18 tesis, que necesariamente vemos en ellas un reflejo herético. Entonces Abelardo queda desarmado, porque lo que él esperaba era que se hiciera como él hacía de profesor: lanzo la tesis, viene la discusión, viene la respuesta. No, Bernardo de Claraval, muy hábil, lo excluyó del concilio. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Abelardo? Apeló al Papa. Entonces el concilio se suspende, pero declaran heréticas las 18 tesis de Abelardo, del concilio de Sens. Y Bernardo de Claraval, que era también un ágil político, ya había mandado al Papa esas tesis. Entonces, cuando Abelardo va a apelar al Papa y va hacia Roma, en León se da cuenta que en Roma el Papa había confirmado la condena de Sens, habían quemado sus libros en la Basílica de San Pedro. Entonces regresa, afortunadamente lo recibe pues Pedro el Venerable en Cluny. De alguna manera se dice que Abelardo se retracta de esas 18 tesis. Es muy difícil porque la Confessio Fidei de Abelardo es muy, dialécticamente ambigua. Entonces depende. Hay concilios en los que el hereje no está presente y hay concilios en los que al hereje se le oye y se entabla el debate. Y muchas veces sucedía que si no intervinieran emperadores, reyes o príncipes, eso se alargaba in eternum hasta que debía ponerse fin, casi siempre por intervención de poderes, ajenos a los eclesiásticos. En el Concilio de Trento Lutero no estuvo. Concilio de Trento, es decir, es que Lutero, que ya recibía la protección de muchos príncipes electores alemanes, no iba a venir a la boca del lobo, porque sabía que ya sus tesis habían pegado, no solo teológica, sino económica, política, socialmente, en muchos países de Europa. Entonces, cuando el Concilio de Trento termina, por allá en 1561, ya medio Europa es protestante. Entonces, habría que analizar el hecho histórico, pero, en términos, cotidianos, casi siempre al hereje se le juzga en ausencia a través de sus escritos, y el hereje, a no ser que sea muy arriesgado, no va al concilio porque en una u otra forma piensa que la discusión no va, a propiciarse en términos dialógicos, sino en términos, llamémoslos así, diabólicos, pero no en el sentido de Satán, sino en el sentido de dividir, más que buscar puntos de apoyo. A ver, dentro de todas estas herejías ve uno que la influencia de X o Y filósofo es muy poderosa. A lo largo de la Edad Media, estas herejías nacen más de Aristóteles o de algunas formas de interpretación de Platón. A ver, no, yo creo que el platonismo, excepción tal vez de los gnósticos, que si son radicalmente platónicos y piensan que el cristianismo debe ser leído
a la luz de esa célebre pareja platónica modelo copia. Entonces, por eso los evangelios gnósticos, entre ellos el evangelio, por ejemplo, de Tomás o el evangelio de Judas, están, dijéramos, planteando una construcción del acontecimiento Jesús en términos platónicos. Entonces, en términos platónicos, los gnósticos habían visto en la filosofía platónica que el cuerpo, pues lo que sabemos, en la tumba. Entonces, por eso los gnósticos ven en el Dios del Antiguo Testamento un Dios malo porque ha creado la materia. Lo mismo dicen los maniqueos. La encarnación simple y llanamente fue una apariencia. ¿Cómo se iba a encarnar Dios en un rastrojo como es el cuerpo? La encarnación, la resurrección del cuerpo les parecía a ellos también necedad. Por eso, porque el cuerpo era la servilleta del alma. Entonces yo creo que en términos de los evangelios gnósticos, sí, está muy presente la idea platónica del cuerpo como aquello que... como la cárcel del alma. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás. Desafortunadamente esa película Estigma, que no sé si tú la has visto, es basada sobre el Evangelio de Tomás. Montan un artificio interesante, una poseída comienza, dijéramos, a entrar en éxtasis y a hablar un lenguaje extraño. Después se descifra que es arameo y que responde a ese Evangelio de Tomás, y la película concluye pues mostrando que la iglesia oficial no deja leer los evangelios gnósticos. Uno los va a leer si esos están en el Museo del Cairo y apenas está haciendo la edición crítica, porque están escritos en copto, pero parece que son traducciones de textos griegos, probablemente del siglo II después de Cristo, y que nos habían llegado por referencias de un padre de la iglesia, Ireneo, que fue muy, dijéramos, combatidor de los gnósticos. Entonces, el gnosticismo sí es típicamente platónico, pero fundamentalmente yo creo que todo el vocabulario aristotélico de sustancia, persona, individuo, naturaleza, accidente, tiempo, espacio, movimiento, relación. El accidente relación. Por ejemplo, tú y yo nos relacionamos. Claro. El accidente hábito, estar parado, estar sentado, etcétera, etcétera, fueron muy utilizados en la marcha de la discusión dogmática en torno a la Trinidad, en torno a Cristo, en torno a María y en torno a los sacramentos. Yo recuerdo que entre los herejes que reseña Eco en Baudolino están unos que no consagran con vino y pan, sino con queso y leche. ¿Por qué? Porque fue la materia primigenia de la creación. Por lo tanto, como materia primigenia de la creación, el sacramento de la Eucaristía debe remitirse a esos orígenes originarios del alimento, que es mamar de la leche materna o mamar de la leche de los animales, y esa leche se puede convertir en queso. Entonces, fíjense que también ahí hay una idea aristotélica, la physis como origen en tanto arjé, en tanto principio, en tanto fundamento. Es cierto, yo creo que Aristóteles, por lo menos en el mundo medieval, siempre estuvo con todas esas disposiciones categoriales presente en estas discusiones entre ortodoxos y heterodoxos, más que Platón, excepción del caso de los gnósticos. Hay algo que también me llama mucho la atención, es que a lo largo de la historia siempre se habla del hereje entre ortodoxos, pero ¿qué le pasaba a un ortodoxo entre herejes? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, yo creo que, y lo habíamos hablado tal vez en otro programa, los arrianos se van pues a lo que es hoy Mesopotamia, pues a lo que es hoy Irán e Irak, ya lo habíamos hablado. Pues obviamente que un católico niceano
no iba a tener cabida dentro de esas comunidades arrianas, como viceversa, un arriano no tenía cabida dentro de las comunidades cristianas seguidoras de Nicea. Entonces siempre todo este lío que tú has mencionado entre ortodoxos y heterodoxos es un juego de exclusiones e inclusiones, de parte y parte, y por eso es tan agitada la Edad Media en términos de herejía. Ustedes y yo tal vez hoy nos horrorizamos por eso que hemos llamado tantas veces la mentalidad ilustrada, de cómo esos medievales pasaban su tiempo discutiendo problemas teológicos, como hoy estamos también duramente discutiendo qué hacemos con el capital. Y hay ortodoxos, heterodoxos, medio ortodoxos, y claro, el uno y el otro no se pueden ver. Es decir, quien no acepta la globalización para efectos de necesariamente entra en juego de inclusión y de exclusión frente a... Claro, eso es de ese tamaño. Entonces, si bien allá el lío era teológico, incluía y excluía, cualquier lío conceptual tiene sus teóricos ortodoxos y tiene sus teóricos heterodoxos, por eso hay cambio de paradigmas. Ahora, dentro de la Edad Media, pues tenemos mucha noción de la Edad Media a través de los escritos y las copias que hicieron los monjes. Y realmente son ellos como los que están dando fe de lo que está sucediendo. Sí. Cuando un monje enfrentaba una herejía, ¿hasta qué punto ese monje era ortodoxo? Ahora, podemos hablar de monjes que eran ortodoxos y también otros que eran heterodoxos. A ver, fundamentalmente, y eso uno lo ve en Agustín. Agustín siempre que tiene un diálogo, tiene al lado de sí un copista. Incluso habla del punzón, para que copie la discusión y no se vaya a perder absolutamente ningún dicho de los que están discutiendo. Entonces, casi siempre, primera posibilidad, el que entre comillas va a ser llamado hereje ha escrito. Y obviamente esos textos comienzan a ser divulgados. Por ejemplo, los evangelios gnósticos comienzan a ser divulgados, son conocidos, por ejemplo, por un padre de la iglesia como Ireneo, y él comienza a refutar a los evangelios en la perspectiva gnóstica. Ahora, sucede que muchas veces esos escritos, por lo que ahora llamábamos las relaciones de poder, ya dejan de circular. ¿A qué le debemos los descubrimientos de Nag Hammadi, ahora en 1949, por allá en el Alto Nilo, un pueblito ahí perdido, con cabras y dátiles? Pues cuando los gnósticos vieron que había una avalancha de ortodoxos quemando y destruyendo todos sus textos, no encontraron otra forma de meter sus evangelios y sus escritos en una ánfora muy bien recubierta, y por azar un pastor, un cultivador de dátiles, encontró eso y vio que eran unos textos muy bien empastados, muy bien conservados, no entendía en qué estaban escritos, eso hasta tuvo después muertos. Sí, la búsqueda de los manuscritos siempre, usted sabe todo lo que ha implicado. Una novela muy interesante que se llama Qumran, de una señora Becasis. Y tiene que ver con eso. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron los gnósticos? Los gnósticos escondieron sus textos, y afortunadamente hoy los descubrimos. Pero, ¿cuántos textos no se perdieron en ese juego entre ortodoxos y heterodoxos? Doctor Soto, yo creo, ya para que terminemos el programa, a ver, el cristianismo es lo que hoy en día llamaríamos nosotros la cultura occidental, o sea, la cultura de Occidente, media Europa más América, se construye con base en principios cristianos. Principios cristianos que fueron, pues, ortodoxos, pero que permitieron esa construcción. Yo me hago una pregunta ahora oyéndolo hablar de tantas herejías que había en la Edad Media, si todas estas herejías hubieran funcionado cada una por su parte, si se hubiera construido una cultura occidental. No, yo creo que había habido
múltiples posibilidades culturales y múltiples mediaciones simbólicas. Para terminar, yo creo que uno debe leer a Baudolino como novela al lado de la Vía Láctea de Buñuel. Solo que en Baudolino el texto es literario, en Buñuel, esa bella película La Vía Láctea, el texto es cinematográfico. Y la metáfora de Baudolino es el país del Preste Juan, en donde los monstruos se pelean entre sí por efectos de sus diversas tesis teológicas. La Vía Láctea es una caminata o un peregrinaje a Santiago de Compostela, y los peregrinos en su camino van, entre comillas, narrando las herejías prácticamente hasta el jansenismo. Es la última herejía que toca Buñuel. Entonces yo creo que Buñuel lo que nos está diciendo en la Vía Láctea es que sin el cristianismo, que de alguna manera apabulló estos movimientos heterodoxos, no hubiera habido una cultura occidental, sino que eso se hubiera fragmentado en múltiples culturas, arrianos, cristológicos de un lado, cristológicos de otro, docetistas, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene de nuevo, sin un régimen de cristiandad es imposible la elaboración cultural de Occidente.